acá con nosotros José. Buenas noches. Buenas noches, José. Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Vamos a dar inicio a la actividad del día de hoy. Y quiero pedirle por favor a Isaura desde Honduras que nos lea la hoja de vida de José. Sí, cómo no. Bueno, vamos a leer la hoja de vida de nuestro hermano José Ángel Cueto. Lugar de nacimiento, Cartagena, Colombia. Fecha de nacimiento, junio 18 de 1989. Edad, 36 años. Estado civil, soltero. Perfil profesional, universitarios. Ingeniero civil de la Universidad de Cartagena, maestría en Ingeniería Civil con énfasis en estructuras de la Universidad del Norte. Perfil espírita. Trabajador activo del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis, CEJA, desde el año 2010. Orientador de cursos de formación para trabajadores espíritas, pasistas y desarrollo mediúnico. Conferencista espírita y director del Departamento Doctrinario Confecol. Muchas gracias, Isa, por la lectura de la hoja de vida de José. José, te damos las gracias por estar acá con nosotros. De verdad que qué alegría. Gracias por aceptar nuestra invitación a este club de lectura que pues lo hemos mantenido por mucho tiempo. Queremos darte gracias y queremos para respetar el horario de todos los presentes, vamos a dar inicio con la oración. Hermana Mirta Canales desde Honduras, ¿tendrá la bondad de hacer la oración? Sí, gracias. Bueno, cerramos nuestros ojos y uniéndonos todos en pensamiento, elevamos hacia ti, oh Padre del Universo, este pensamiento de gratitud de todos los aquí reunidos. Gracias, Padre, por permitirnos este año poder tener esta lectura, por haber disfrutado cada lunes, cada semana de estas enseñanzas, de estos espíritus amorosos que nos acompañan, que nos alientan a seguir y que nos dan la oportunidad, Padre, de estar aquí hoy reunidos una vez más. Te decimos gracias. Gracias por la vida de cada uno de los hermanos que hoy nos encontramos presentes. Gracias por el esfuerzo de estos espíritus que a través de su mediunidad nos han legado estos hermosos escritos. Y gracias a estos espíritus, especialmente a este espíritu amoroso, de la cual de su vida hemos aprendido muchas cosas. Y recordándola, una frase muy especial como tantas de ella, aquella que decía: cualquier persona que verdaderamente ama a Dios, lo tiene todo. Así es. Y así, Padre, te pedimos que ese amor que viene de estos espíritus de luz, de estas madres espirituales que no nos dejan de la mano, nos acompañen una vez más, que estas irradiaciones positivas, amorosas de lo alto, puedan serenar nuestros espíritus, alentar nuestros caminos en este viaje reencarnatorio, y hoy especialmente toca nuestras mentes para que seamos receptivos al mensaje que nos tiene el hermano José Ángel Cueto, y ayúdanos, Señor, a sentir siempre ese amor que todo lo transforma, que todo lo puede y que todo lo da. Y a través de estas enseñanzas seguir caminando junto al gran Maestro Jesús, aprendiendo, Señor, y practicando tu amor. Todo esto, Padre, te lo pedimos y agradecemos en nombre de nuestro amado Maestro Jesús el Cristo. Así sea.
Así sea. Así sea. Que así sea. Así sea. Así sea. El tema de hoy que nos tendrá bien nuestro hermano José compartir es la labor del espírita en el proyecto de Jesús. José, te dejamos con el espacio y muchas gracias. Gracias. Bueno, primero que todo, ¿me escuchan bien? ¿Todo está bien con el audio? Fuerte y claro, perfecto. Ok, perfecto. Bueno, antes que todo, antes de iniciar, dos cositas muy puntuales. La primera, agradecerles a ustedes la invitación. Aquí realmente el agradecido debo ser yo cada que tengo la oportunidad de hablar de la doctrina espírita. Para mí es un motivo de alegría. Y el segundo, pedirles disculpas porque llegué un poquito tarde, salí de la institución espírita hoy un poquito al límite y por eso llegué como unos 5 o 6 minutos un poquito tarde. Entonces, bueno, no siendo más, vamos a iniciar entonces con el tema que nos corresponde. Voy a compartir pantalla. Regálame un segundo que no estoy viendo aquí el... ¿Se ve mi pantalla? Sí se ve. Ya se ve la presentación. No, la presentación no. No, José. No sé, ya no se ve. Se veían como unos textos de unos PDFs de Word, se veían hojas de Word. A ver, no sé qué está pasando, me regalan un segundo ya. Ahora sí se tiene que ver. ¿Ya lo ven? ¿La presentación? Ya, Sí, señor. Listo, Ya. perfecto, ahora sí. Bueno, cualquier cosa me avisan. Bien, bueno, quiero iniciar este estudio recordando las palabras del Maestro Jesús y que se encuentran muy bien desarrolladas en el Evangelio de Juan. Unas frases que son muy conocidas por todos los espíritas y en general por todas aquellas personas familiarizadas con el Evangelio de Jesús, cuando estando en la última cena, los apóstoles, hablando con el Maestro Jesús, le preguntan que están un poco preocupados porque el Maestro ya les había dicho que su hora estaba por llegar, y le preguntan que qué había de ser de ellos cuando Él se fuera. Y Jesús le dice que Él habría de enviar otro Consolador. Y ese Consolador, que es el Santo Espíritu que Dios enviaría bajo su nombre, les enseñaría a ellos y a toda la humanidad en general todas las cosas y nos haría recordar todo lo que Él había dicho. Ese Consolador que el Maestro Jesús les prometió a los apóstoles que habría de llegar a la tierra, no solamente para recordar las enseñanzas del Maestro, sino también para poder enseñarnos todas aquellas cosas que Él no pudo decir en su corto tiempo, se ven sintetizadas en el Evangelio del Maestro Jesús, pero ya no bajo su figura individual, sino a través de la doctrina de los espíritus o de la doctrina espírita. Y en este estudio vamos a recordar unas palabras, y puede ser algo, entre comillas, casual, pero sabemos que no es casual, de el evangelista Juan, pero en esta ocasión en el Evangelio según el Espiritismo. Y es precisamente él, en el capítulo 8, Bienaventurados los limpios de corazón, que dice que Jesús fue la antorcha que disipó las tinieblas, el clarín de la mañana que tocaba al despertar. Fue el iniciador del espiritismo, que debe a su vez atraer hacia él no a los niños, sino a los hombres de buena voluntad. Ya no se trata de creer instintivamente ni de obedecer en forma maquinal. Es preciso que el hombre siga la ley inteligente que le es revelada en su universalidad. Estas palabras de Juan el Evangelista coinciden perfectamente con las palabras del Maestro Jesús que se encuentran en el Evangelio de Juan, porque el Maestro Jesús promete otro Consolador que se sintetiza con la publicación del Libro de los Espíritus y con todo el trabajo que Allan Kardec con la ayuda de los espíritus superiores desarrolla.
Y es el propio Juan el Evangelista en el Evangelio según el Espiritismo quien habla de que es Jesús realmente quien se antepone al desarrollo de esta maravillosa doctrina. Por eso hoy hemos sido invitados para desarrollar un tema que nos compete a todos: la labor de nosotros los espíritas en el proyecto de Jesús. ¿Por qué es un proyecto de Jesús? Porque fue Jesús en la última cena quien prometió que habría de enviar otro consolador. Y ese consolador se encuentra en la actualidad en desarrollo a través de la doctrina espírita. Y dado que nosotros, los trabajadores espíritas, estamos involucrados en el trabajo a través de las instituciones espíritas, nosotros tenemos una labor, tenemos una tarea que desarrollar en nombre del Maestro Jesús. Y ese básicamente va a ser el estudio que vamos a desarrollar en la noche de hoy. Cuando nosotros hablamos del trabajo espírita, hay algo que debe aparecer en primera instancia. Tiene que haber convicción. Para yo decirme que soy espírita, yo tengo que estar convencido de lo que estoy estudiando, de lo que estoy viviendo, de lo que estoy sintiendo. Si yo me digo que soy judío, que soy musulmán, yo tengo que estar convencido de lo que estoy haciendo. Si estoy estudiando ingeniería, medicina, yo tengo que estar seguro de todo aquello que estoy estudiando, afianzarlo a través de la convicción. Cuando nosotros logramos una plena convicción de lo que la filosofía espírita nos ofrece, entonces aparece un segundo aspecto que es la conciencia. Tener conciencia de lo que implica ser un trabajador espírita es producto de primero tener convicción de la filosofía que el espiritismo nos ofrece. Y estas dos palabras van a jugar un papel importante en esa labor que nosotros vamos a desarrollar en nuestras instituciones. Primero, yo tengo que tener convicción de lo que la propuesta espírita me está ofreciendo. Luego de que yo adquiero esa convicción, desarrollo la conciencia, que va mucho más allá de la parte intelectiva, porque implica ya sentimiento, vivencia, ejemplificación. Lo logro ya a través del estudio y la comprensión de esa propuesta. Entonces, voy a plantear aquí de manera pedagógica 4 preguntas que nosotros tenemos que hacernos y que vamos a tratar de responder en este estudio. La primera pregunta que nosotros vamos a plantear y que todos ustedes que me están siguiendo vamos a tratar de desarrollar es: ¿cuál es la clave para construir una convicción sólida dentro del trabajo espírita? O sea, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para yo estar convencido que soy un espíritu inmortal, que la reencarnación es una realidad, que Jesús es el guía y modelo de la humanidad, de saber que existe un Dios infinitamente justo, que existen unas leyes divinas perfectas que gobiernan el universo, que es posible la comunicabilidad con los espíritus? ¿Cuál es la clave para yo poder construir esa convicción sólida dentro del trabajo espírita? Porque si yo no estoy convencido, pues muy difícilmente voy a poder desarrollar un buen trabajo dentro de la institución. Segunda pregunta que nos vamos a hacer y que vamos a desarrollar. Planteo esta pregunta de manera abierta para todos ustedes que me escuchan, pero básicamente lo que vamos a hacer en este estudio es responder a estas preguntas. Segundo, ¿qué significa para ti ser un trabajador espírita? ¿Qué significa ir a la institución espírita? Estar involucrado con las tareas divulgativas, qué significa estar involucrado con las tareas de servicio mediúnico, qué significa estar involucrado en las tareas de asistencia espiritual a través de la tarea de pases, de la tarea de vibraciones, de tratamientos a distancia, qué implica para nosotros asistir a la institución espírita y estar vinculado también a una tarea de tipo social. Esa es una pregunta importante que todos nosotros tenemos que hacernos. Tercero, y no menos importante, ¿cuáles son las razones que nos llevan a nosotros a desanimarnos, a desmotivarnos, a entrar en conflictos, ya sea con la propuesta espírita o a entrar en conflictos dentro de la institución espírita con otros hermanos y a muchas veces, infortunadamente, a desertar del trabajo espírita? Esa pregunta es importante que también la hagamos. Y por último, nos vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo se identifica a un trabajador espírita con convicción y conciencia espírita? Es decir, ¿cómo se identifica a un trabajador espírita
que sabe que lo poco o mucho que esté haciendo, lo está haciendo en nombre del Maestro Jesús, que es el guía y modelo de la humanidad. Y tener esa idea de que estamos trabajando en la viña del Señor no es una cuestión netamente religiosa, como muchos lo plantean. Cuando Allan Kardec le pregunta a los espíritus superiores, en la pregunta 625 del libro de los espíritus, ¿cuál es el ejemplo más perfecto que Dios nos ha entregado para poder llegar a Él y alcanzar esa plenitud? Los espíritus son muy claros cuando dicen, ved a Jesús. Eso quiere decir que no hay espiritismo sin Jesús. ¿Significa eso que el espiritismo es una religión ortodoxa y convencional? No. Significa que el espiritismo se sustenta en el mensaje del Maestro Jesús, y por eso todos somos trabajadores de Jesús en el momento en que nos comprometemos con esta noble causa. Entonces, hicimos 4 preguntas que vamos a tratar cada uno de nosotros de responder, pero que vamos a ir profundizando con el estudio que vamos a desarrollar en esta noche. Entonces, la primera pregunta que nosotros nos hicimos es, ¿cuál es la clave para construir una convicción sólida dentro del trabajo espírita? Para yo decir, yo estoy convencido de esta realidad, no hay duda alguna, yo tengo que valerme de la filosofía espírita. La filosofía espírita es la clave para nosotros lograr una convicción sólida. Y aquí vamos a recordar las palabras del propio codificador que se encuentran en la conclusión 6ª del libro de los espíritus. Dice Kardec, la fuerza del espiritismo reside en su filosofía, en el llamamiento que hace a la razón y a la lógica. El espiritismo es, dice el propio Kardec en otra parte, en el preámbulo de la obra que es el espiritismo, es al mismo tiempo una ciencia de observación y una doctrina filosófica de la que se desprenden una serie de consecuencias morales. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo quiero lograr una convicción, yo tengo que estudiar la filosofía espírita. Y aquí nos vamos a adentrar en unas reflexiones que quizás a veces no profundizamos en su totalidad. Y es lo siguiente. Dijimos que Allan Kardec habla de que la fuerza del espiritismo reside en su filosofía. Para yo entonces comprender la doctrina espírita, yo tengo que estudiar su filosofía. Pero resulta que la filosofía no es algo complejo como a veces se nos ha hecho creer. Porque decimos, su filosofía es estudiar a Sócrates, a Platón, es tomar las obras, los diálogos de Platón, o empezar a estudiar obras profundas de Nietzsche, de Kierkegaard, de Comte, de otros tantos filósofos que tuvo la modernidad y la edad contemporánea, y resulta que eso no es filosofía. Estudiar esas propuestas es estudiar la filosofía que otros grandes pensadores hicieron. Filosofar es pensar. Desde el momento en que nosotros nos preguntamos quién soy, para dónde voy, cuando desencarnen, qué hay más allá de la muerte orgánica, de dónde vengo, cuál es la razón de ser de mi vida. Desde el momento en que yo me hago esa pregunta o esas preguntas, ya desde ese momento estamos haciendo filosofía. Entonces, la fuerza del espiritismo reside en el cuerpo filosófico. Kardec lo que hace en el libro de los espíritus y en toda la codificación es desarrollar unas tesis que son muy lógicas y que son plenamente coherentes. Primero, con el Evangelio del Maestro Jesús, y segundo, con lo que la ciencia nos plantea, porque el espiritismo va de la mano de la ciencia. Entonces, si yo quiero estar convencido de esta realidad, lo primero que tengo que hacer es estudiar la filosofía espírita. Los espíritas tenemos que estudiar, tenemos que leer, para que a través del estudio podamos comprender. No hay otra forma de comprender lo que el espiritismo nos ofrece para nuestras vidas, sino a través del estudio. Y podemos preguntarnos, ¿y para qué comprender la doctrina espírita? Para poder vivenciarla. Entonces, hay una lógica aquí. Yo estudio para comprender, comprendo para luego sentir y siento para empezar a vivir. Cuando yo logro comprender lo que el espiritismo me ofrece para mi vida, yo comprendo entonces que es necesario transformar mi vida para mejor. Por eso es importante estudiar. Cuando yo tomo una obra de André Luis que me explica cómo es la vida en el mundo espiritual y me empieza a explicar una serie de cosas interesantes, cuando
tomo las obras de Manuel Filomeno de Miranda que me hablan sobre todas las problemáticas que hay en torno a la obsesión, cuando tomo las obras de Juana de Ángelis que me dan una explicación sobre todas las problemáticas existenciales desde una visión psicológica, yo empiezo a comprender por qué me pasa esto, por qué tengo ansiedad, por qué tengo depresión, qué tengo que hacer. Cuando yo tomo, por ejemplo, las obras de Viana de Carvalho, empiezo también a comprender un poco sobre la dinámica que el espiritismo nos ofrece para nuestras vidas. Por eso es importante, para lograr una convicción, estudiar para comprender y comprender para vivir. Y dentro de ese estudio, pues naturalmente va a jugar un papel vital, trascendental y mayoritario el estudio de toda la codificación que resume el trabajo del Consolador prometido. Tenemos que estudiar el libro de los espíritus, que es la obra base de los espíritas. Tenemos que estudiar el libro de los médiums, el Evangelio según el espiritismo, el cielo y el infierno y la Génesis. Para yo decirme espírita, yo tengo que estudiar estas obras. Tengo que empezar a analizar, a rayar en el libro, a tomar notas y decir, ve, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué los espíritus hablan de la reencarnación? Eso sí es lógico. ¿Por qué el Evangelio me habla de perdonar? ¿Qué lógica hay detrás del perdón? ¿Por qué el Evangelio me habla de que Jesús es el modelo más perfecto que Dios nos ha entregado para poder alcanzar la felicidad y la paz? ¿Por qué? Empezar a hacerme preguntas. Y cuando yo empiezo a tener respuestas, empiezo a comprender el para qué vivo ciertas experiencias, para dónde voy, cuál es el objetivo de mi vida. Entonces tenemos que estudiar muchísimas obras, pero sin olvidar nunca que la base es Kardec. La base de todo el cuerpo filosófico y doctrinario del espiritismo está en las obras de Allan Kardec, sintetizadas en estas 5 obras. Hay otras, que es el espiritismo, el viaje espírita de 1862, el espiritismo en su más simple expresión, el estudio de las revistas espíritas, pero estas 5 obras son las fundamentales para yo lograr comprender lo que es el espiritismo. Y Kardec, el codificador, es un ejemplo de lo que implica tener conciencia de lo que es trabajar con Jesús en las lides espíritas. Viana de Carvalho, a través de la mediunidad de Divaldo Pereira Franco, en una obra extraordinaria que se llama Espiritismo y Vida, dice que Allan Kardec, preparado para la gigantesca tarea, trabajaba día y noche con afán, convenciéndose de la realidad del mundo extracorpóreo, de la supervivencia de la vida, la separación molecular del cuerpo y del significado psicológico profundo de la existencia terrestre. Y esto es bien interesante, porque así como Kardec se emocionó en el trabajo al darse cuenta de que había un mundo que trascendía a la materia y que además nuestra vida, nuestra existencia tenía un profundo sentido psicológico, así nosotros también tenemos que emocionarnos. Cuando nosotros empezamos a estudiar las obras espíritas en la institución, en nuestro hogar, y empezamos a ver todo ese mundo maravilloso, cómo es la vida en el mundo espiritual, cómo nosotros aquí podemos ayudar, servir al prójimo, eso, comprender, saber que la muerte no existe, que soy un espíritu inmortal y que mi vida es valiosa, eso me cambia el chip mental. Y yo empiezo a trabajar con alegría las situaciones difíciles que vivo, las empiezo a trabajar de una forma diferente, porque comprendo que todo tiene una razón de ser. Entonces, la labor que nosotros como espírita tenemos, y en la que Jesús juega un papel importante, debemos tomarla como referencia en la misma vida del codificador de Allan Kardec, que comprendiendo todas estas realidades que nosotros tenemos, dio su vida, porque Allan Kardec desencarna por exceso de trabajo. Gracias a su trabajo, a las noches de trabajo que tuvo, nosotros estamos aquí hoy reunidos estudiando esta maravillosa doctrina. Entonces, la primera pregunta que nos hicimos es, ¿cómo yo logro esa convicción de lo que implica ser espírita? Estudiando ¿qué? La filosofía espírita. La estudio a través de las obras de Kardec y a través de las obras complementarias para comprender y luego de comprender, sentir y vivenciar. Entonces, ahí está la primera respuesta a la primera pregunta planteada. Pero hay una segunda pregunta. Ya yo sé que para yo comprender la doctrina tengo que estudiarla, empezando por Kardec.
y estudiar la filosofía espírita, que me va a dar la respuesta a todas aquellas inquietudes que tengo. Listo, yo estudio, comprendo y empiezo a tener esa convicción espírita. Luego de eso me voy a preguntar, bueno, ¿qué implica para mí? Ya yo comprendí todo esto, estoy vinculado a la institución, voy al centro espírita. ¿Qué implica para mí ir al centro espírita? Aquí yo no soy importante porque yo no soy conferencista, porque yo no tengo una mediunidad ostensible, porque yo no tengo un gran magnetismo. Entonces yo no sé a veces si ir al centro espírita, porque yo no sé si soy importante para Jesús, porque yo realmente lo único que hago es arreglar las sillas, orar por los demás, y no lo tengo tan claro. Entonces vamos a recurrir para responder a esta pregunta a el Evangelio. Muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Vamos a recurrir a este Evangelio para responder a esa pregunta sobre lo que implica ser un trabajador espírita. Y para eso vamos a recordar las palabras del Maestro Jesús que se encuentran en el Evangelio de San Mateo, donde Jesús habla sobre la parábola del festín de bodas, una parábola con un contenido psicológico súper profundo. Y dice Jesús allí, el rey, después de mandar a buscar a muchos invitados a una boda y ver que muchos se resistieron, le dijo a sus servidores que fueran a buscar a todo el mundo en cualquier lugar, ya no que fuera a buscar a personas específicas, sino a todo el que se encontrara en el camino. Le dijera, mira, hay una fiesta, te vamos a invitar, el rey va a hacer la fiesta, vente con nosotros. Resulta que fueron todas aquellas personas que encontraron en el camino. Y dice Jesús en la parábola, el rey entró enseguida para ver a los que estaban a la mesa y vio allí un hombre que no estaba vestido con la túnica nupcial y le dijo, amigo, ¿cómo has entrado aquí sin la túnica nupcial? El hombre enmudeció. Entonces el rey dijo a su gente, atadle de pies y manos y arrojadlo a las tinieblas exteriores. Allí habrá llanto y crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. El ingenuo, el crítico del Evangelio, toma este Evangelio de una forma literal, sin la profundidad de la que está revestida, y dice que ese es un ejemplo cruel porque está mandando a las tinieblas a arrojar a alguien a que sufra simplemente porque no lleva un traje. Y dice Kardec, para nosotros poder comprender las enseñanzas de Jesús tenemos que ver el sentido alegórico que tiene sus palabras, no pueden ser asumidas literalmente. ¿Qué significa esto? Esto significa, cuando nosotros lo analizamos con detalle, hay mucha profundidad, repito, pero cuando lo analizamos con detalle vamos a encontrar que hemos recibido una invitación, porque ese festín de bodas puede ser comparado al reino de los cielos, estamos siendo invitados. Ahora, nosotros, los trabajadores espíritas o simpatizantes espíritas, que no estamos involucrados al trabajo, pero que nos llama la atención el espiritismo, estamos siendo invitados a seguir una propuesta filosófica, que es lo que dice la parábola del festín. Hay una invitación, todos nosotros recibimos esa invitación. El conferencista, que habla maravilloso, el medium ostensible, que recibe a muchísimos espíritus, el que tiene magnetismo, el director del centro espírita, es decir, a todos, el que simplemente arregla la silla, hace la oración, se encarga del agua fluidificada, a todos nos han hecho una invitación. Ahora, ¿cómo ir a esa fiesta? Es decir, ¿con qué vestimenta ir a esa fiesta? Depende exclusivamente de mí. Y es ahí donde aparece entonces la preparación. ¿Cómo me preparo yo para ir a esa fiesta? ¿Cómo me preparo yo para poder encontrar esa paz interior, esa felicidad que tanto anhelo? Yo estoy estudiando la propuesta espírita porque la propuesta espírita me da herramientas en las que me dice que soy un espíritu inmortal, que tengo que trabajar en mi conducta moral para poder cada día liberarme de las deudas del pasado, para cada día poder liberarme de los conflictos, de los traumas y poder administrar mejor mis conflictos. Entonces, esa preparación que yo hago a través del estudio y de la vivencia, porque son las dos cosas como lo vimos anteriormente, me va a permitir a mí poder encajarme de manera perfecta en ese festín. Y en términos espíritas eso implica en que yo voy a tener un valor sustancial dentro del trabajo espírita, en mi institución.
Porque desde el momento en que en mi corazón está la necesidad de servir, de ayudar, de aprender, ya yo en ese momento empiezo a comprometerme en las lides espíritas con Jesús como estandarte. No tengo que tener propiedades maravillosas, no tengo que hablar bonito, no tengo que tener mi unidad sensible, porque aquí aplica las palabras que encontramos en el Evangelio. En el mundo espiritual nos llevamos sorpresas, porque se cree que por dar conferencias extraordinarias ya uno está conectado con las huestes espirituales superiores, y eso no es así. O se cree que por tener una unidad sensible y recibir espíritus de alto calibre ya uno se encuentra cerca del Maestro Jesús, y no es así. Son nuestros actos, la capacidad de amar y de servir lo que lo define a uno. Entonces, el trabajador espírita comprometido con Jesús está comprometido con la ley de justicia, amor y caridad. Todos nosotros los que estamos aquí en este estudio somos valiosos para Dios. Hace unos días me encontraba en otra ciudad aquí en Colombia haciendo una conferencia, y le hacía una pregunta a las personas que estaban allí, y yo les decía: ¿ustedes qué creen? ¿Que Dios ama más al hombre que está comprometido con una fundación ayudando a los niños, a los ancianos, a las personas de la calle? ¿O ama más a esa persona o aquel que se encuentra en la calle delinquiendo, robando, asesinando, siendo corrupto? Las personas así a primera responden, dicen: no, naturalmente Dios ama más al que está haciendo el bien. Entonces yo siempre digo lo siguiente: pensemos bien en esa respuesta. ¿Será que Dios ama más al que hace bien que al que hace mal? ¿O será que Dios nos ama exactamente por igual a todos? Esa es una pregunta interesante, que tiene una respuesta también hasta forzosa, porque si Dios no tiene preferencias en la creación y todos somos sus hijos, Dios nos ama a todos por igual, nos equivoquemos o no. Eso es algo interesante, que hay que meditar y profundizar. Que somos nosotros los que nos alejamos de Él es una cosa diferente, pero nos ama a todos por igual. Por eso nos da infinidad de oportunidades. Entonces, por eso todos nosotros somos valiosos, todos los que estamos aquí presentes somos valiosos. Eso nos va a llevar a una conclusión que tiene que ver estrictamente con lo que estamos desarrollando en la noche de hoy. Ser trabajador espírita es un llamado. El solo hecho de ser un trabajador espírita es un llamado, una convocatoria que el Maestro Jesús nos ha hecho para poder colaborar en el proceso de regeneración de la humanidad. Y esto es importante que lo comprendamos, porque cuando yo le llevo este mensaje a alguien que se encuentra en una depresión profunda porque un hijo, un padre, la esposa desencarnó y no sabe si existe vida más allá de la muerte orgánica, y yo le doy las herramientas, yo estoy ayudando a que esa persona encuentre las herramientas para ser mejor, para que se libere, para que sea feliz. Cuando yo ayudo en mi país, en mi ciudad, para que otra persona se sienta mejor, ayudarla a que se encuentre mejor, a que sea mejor persona, yo estoy ayudando a que el mundo sea mejor. Estoy comprometido con el proceso de regeneración de la humanidad. Entonces, ser un trabajador espírita es un llamado que Jesús nos está haciendo. Aceptar ese llamado para transformarnos moralmente nosotros y ayudar a los que nos rodean a que también lo hagan, eso es un compromiso que depende de cada uno de nosotros adoptarla. Eso es importante que lo tengamos claro. Y eso nos va a llevar a tener mayor conciencia de responsabilidad. Esa es una expresión muy chévere. Conciencia de responsabilidad, que les voy a invitar a que la adopten en su vida y la reemplacen por la palabra culpa. Yo no soy culpable de lo que hice, yo no soy culpable de mi mal, de que alguien se haya desviado por mi mal ejemplo, no. Yo soy responsable de mis actos, no culpable. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces, vamos a empezar a cambiar esos conceptos, y este concepto lo propone Manuel Filomeno de Miranda, empezar a trabajar y que yo soy responsable de mis actos, tengan consecuencias positivas o negativas, pero soy responsable, no culpable.
porque la culpa no nos lleva a nada bien. Si me equivoqué, si fallé, si me caí, no me voy a decir es que yo soy culpable porque yo soy responsable. Y como estoy empezando a desarrollar y despertar mi conciencia, voy a hacer todo lo que está a mi alcance para poder resarcir los errores que cometí. Porque Dios me ama tanto, quiere mi perfección relativa, quiere mi felicidad, que me va a brindar oportunidades para que yo pueda lograr eso. Entonces, ¿qué significa ser un trabajador espírita? Tengo que responderme esa pregunta a mí mismo, entendiendo que no es suficiente comprender la filosofía espírita. El espírita, el trabajador espírita comprometido, comprende que una excelente filosofía no basta para proporcionar una existencia feliz. Es necesaria la práctica de sus enseñanzas, que se torna responsable de lo que va a sucederle en el ámbito de su comportamiento moral. Cuando nosotros hacemos estos estudios, lo que estamos es estudiándonos a nosotros mismos. ¿Por qué nos estamos estudiando a nosotros mismos? Porque estamos tratando de entender cómo es que tenemos que comportarnos para que cuando venga la situación económica difícil, para que cuando tengamos diferencias en el trabajo con un compañero, para cuando venga la desencarnación a visitarnos, para cuando venga la enfermedad a visitarnos, para cuando nos sentamos un poco deprimidos, ansiosos, cuando vengan todas esas situaciones, yo diga, no tengo problema. Yo sé que eso va a venir y me va a dar duro, pero yo tengo las herramientas para poder pasar esta situación. Porque ser espírita no nos va a evitar situaciones difíciles. Lo que nos va a ayudar el espiritismo es a tener las herramientas para poder confrontarlas con ahínco. Eso es lo que nos va a hacer el espiritismo. Entonces, claro, yo la estudio, la doctrina espírita, para comprenderla, pero la comprendo para vivirla, no para dejarla en intelectualidad. No es solamente que hablemos aquí y que se escuche muy chévere, porque la filosofía espírita es interesante y que nos quedemos en debates, en las cosas interesantes, y todo eso es chévere, pero no nos vamos a quedar solamente en eso, sino que vamos a ejemplificarla, llevarla a nuestro diario vivir. Entonces esa segunda pregunta, con base en lo que estamos viendo, la vamos a responder cada uno de nosotros. La tercera pregunta que nos hemos planteado es: ¿cuáles son las razones que nos llevan al desánimo, la desmotivación, los conflictos y las deserciones en el trabajo espírita? Porque a veces pasa eso, uno inicia con emoción y se van bajando los ánimos, después abandona la tarea, no se siente importante, siente que las cosas ya no son como antes. Entonces vamos a analizar un poquito qué es lo que ocurre, porque es importante que analicemos esos factores de los cuales ninguno de nosotros está exento, porque hay desafíos en el trabajo espírita. Trabajar en la institución tiene desafíos, como cuando uno va al trabajo y tiene un jefe difícil, cuando tiene acumulación de trabajo. En la casa espírita hay desafíos también, que hay que saber afrontar. Vamos a analizar esos desafíos, y para eso me voy a valer de una historia que narra el espíritu Neio Lucio en la obra Alborada Cristiana, y que voy a resumir para no extenderme ahí, que es una historia interesante. El espíritu Neio Lucio dice que el espíritu de las sombras, tratando de retirar del trabajo espírita a un hombre bueno, probo, correcto, empezó a crear planes. Y entonces dijo, bueno, lo que voy a hacer es que voy a atentarlo en el área sexual. Y empezó a enviarle pruebas en el área sexual, el espíritu de la sombra, a este trabajador. Pero como el hombre era tan correcto, como sabía que tenía que trabajar en su transformación moral, que tenía que ser cada día mejor, el hombre no cedió a las tentaciones. Entonces el espíritu de la sombra dijo, bueno, no pudimos por el sexo, vamos entonces a tentarlo por el dinero y el poder. Entonces le empezaron a salir situaciones donde habían facilidades económicas de tener poder, pero el hombre, como él tenía tan clara su tarea dentro del trabajo espírita, el hombre no cedió y no se dejó pervertir por el dinero y por el poder. Y así el espíritu de la sombra fue creando una y otra, y el hombre, el trabajador, se mantenía totalmente firme, hasta que el espíritu de la sombra se le ocurrió una estrategia. Y dice el espíritu de Neio Lucio, se le ocurrió anidar el desánimo en el corazón del trabajador. Y dice, apartándose la pereza vencida, el desánimo compareció, no atacó de lejos ni de cerca, no se sentó en una poltrona para conversar, ni le cuchicheó en los oídos.
entró en el corazón del dirigente labrador y después de instalarse ese adentro, comenzó a preguntarle. Y el hombre, dice Neio Lucio, terminó sucumbiendo ante el desánimo. A veces nos pasa que nos mantenemos rectos ante todas las situaciones difíciles de la vida y lo que termina por corroer nuestras buenas intenciones es el desánimo. Pase lo que pase, no podemos permitir que el desánimo anide en nuestros corazones. Yo puedo experimentar tristeza, que es una cosa diferente, y de hecho la tenemos que experimentar porque tenemos emociones básicas. Todos los espíritas, empezando por mí, hay días en que experimentamos tristeza, es normal, porque es una emoción básica. Hoy me siento triste, me siento bajo de nota, ese no es el problema. El problema es cuando yo dejo que esa tristeza se anide y se me convierte en una depresión, en un estado constante de desánimo. Ya eso sí es grave y eso sí no puede ocurrir. O sea, yo me siento triste hoy, pero yo hago una oración, tomo un libro que sea edificante y con ese mensaje cambio mi psique, mi ambiente y empiezo a tomar actitudes diferentes. Entonces, no, lo peor que puede ocurrir en un trabajador comprometido en la causa con Jesús es dejar que el desánimo se apodere de sus buenas intenciones. El segundo problema que tenemos en las instituciones espíritas que hace que a veces desertemos está en que al no estudiar bien las obras, no tener claridad en su filosofía, empezamos a empezar a incluir dentro de las actividades cosas que no son espiritismo. Dice Viana de Carvalho, es lamentable el desconocimiento que existe acerca de la doctrina espírita y de las enseñanzas del espiritismo. Acostumbrados muchos de nosotros a religiones ortodoxas que premian y castigan, cuando se encuentran ante el hecho de que es una doctrina racional, empezamos a adoptar al espiritismo a nuestra manera de creer, a nuestra manera de ser, a la espera de respuestas compatibles con su nivel de ignorancia. Es decir, empezamos a acomodar el espiritismo a nuestro parecer. Entonces empiezo a crearme actividades dentro de la institución espírita que no es espiritismo. Entonces hay una cosa que es muy simple que desarrollamos acá y es, por ejemplo, la medicina alternativa. Voy a poner un ejemplo, la acupuntura. La acupuntura a mí me parece extraordinaria. Me parece extraordinaria. A mí personalmente me ha ayudado muchísimo en situaciones difíciles a nivel físico, a nivel emocional, y cada que puedo la uso. Pero la acupuntura no es espiritismo. Yo no puedo en una institución espírita, en una tarea, por ejemplo, de tratamiento físico espiritual, empezar a implementar acupuntura, porque yo no vine a hacerle competencia a los profesionales de esa área. Yo no vine a hacerle competencia a los médicos. Entonces, yo debo tener claro eso, que cuáles son las actividades para que el centro espírita, que el enfoque principal es el tema espiritual. Que sí, pueden haber tratamientos físicos, pero que debe estar enfocado principalmente al espíritu. Todas estas cosas son importantes tenerlas claras para que no hayan mezcolanzas dentro de nuestras actividades o dentro de nuestras creencias. Y pongo el ejemplo de la acupuntura porque a veces se cree que por decir que algo no se va a hacer dentro de la institución es malo. No, la acupuntura, el reiki y otras cosas más que podemos hablar aquí son buenísimas, pero no es espiritismo. Y como no es espiritismo, no las puedo implementar dentro de una institución espírita. Son dos cosas diferentes. Claro, yo puedo en una institución espírita tener, si tengo los medios calificados, tener una tarea de tratamiento físico. Sí lo puedo hacer, pero recordando que siempre tiene que haber educación para el espíritu, porque el espiritismo no viene a resolver nuestras dificultades o nuestros desafíos. El espiritismo no es el solucionador, es el consolador, que es diferente. Y el tercer aspecto que nosotros vamos a encontrar es las dificultades que tenemos a veces en los relacionamientos. Porque vamos a encontrar dentro de la institución espírita personas con las que podemos chocar, personas con las que no pensamos igual, personas con las que la relación es difícil. A veces podemos tener un director de centro espírita que puede ser un poquito dominante, posesivo, y eso nos va generando conflicto. Y digo, no, ya yo no aguanto más esto. Y aquí vale la pena recordar las palabras que el Espíritu de verdad nos entrega en el Evangelio cuando dice: felices los que hayan dicho a sus hermanos, trabajemos conjuntamente y unamos nuestros esfuerzos
a fin de que el Señor cuando llegue encuentre la hora concluida, pues el Señor les dirá: venid a mí vosotros que sois buenos servidores, vosotros que supisteis acallar vuestros celos y vuestras discordias para que la obra no fuera perjudicada. Pero hay de aquellos que a causa de sus disensiones hayan retrasado la hora de la siega, porque la tempestad vendrá y serán arrastrados por el torbellino. Entonces, muchas deserciones ocurren por disensiones dentro de la institución espírita. Y miren lo que nos recomienda el Espíritu de verdad. A veces, aunque uno considere que tiene la razón, hay que hacer silencio, hay que ceder por la tarea, por Jesús, que debe estar por encima de nuestros pareceres. Y ojo que no estoy haciendo apología a que yo me quede callado o sea pasivo con cosas que estoy viendo que no están bien. Porque cuando algo dentro de una institución espírita no está bien, hay que hablarlo. Pero hay que hablarlo con fraternidad. Hay que saber utilizar las palabras adecuadas. Lo que sí no puede ocurrir es que hayan pugnas y diferencias tan fuertes dentro de la institución que se generen divisiones y terminen por destruir la institución espírita. Porque entonces yo voy a ser responsable de retrasar la tarea en ese puntico donde Jesús me colocó. Si Jesús me colocó en Guatemala, en Nicaragua, en El Salvador, en México, donde me haya colocado, es porque Él quiere que yo en ese puntico, en un pueblo, en una ciudad donde me encuentre, Él quiere que yo haga una tarea. Y aunque a mí hayan cosas que no me gusten del director, del compañero, del amigo, yo tengo, como dice ahí, a callar esos celos, esas discordias, pero no por mí, sino porque la tarea está por encima de mí. El espírita que está comprometido con Jesús comprende que la tarea espírita, la tarea con Jesús está por encima de sus pareceres. Y por eso aprende a ceder, a perdonar, a comprender. Repito, sin ser permisivo con lo que no está bien, porque lo que no está bien hay que comunicarlo. Pero no es connivente con la pugna, con la disputa, con el problema, con la dificultad. Entonces, es una forma también de que nosotros meditemos que vamos a tener dificultades con compañeros, porque somos seres humanos, pensamos diferentes, tenemos ideas diferentes, pero tenemos que aprender a solucionarlo y a manejarlo. Y por último, nos vamos a hacer la última pregunta, que es la pregunta que va a responder por el compromiso que todos nosotros nos hemos hecho con Jesús a través del trabajo espírita. Y esa pregunta es: ¿cómo nosotros identificamos a un trabajador que además de convicción tiene conciencia? Tiene convicción porque la estudia y la comprende, y tiene conciencia porque la ejemplifica a través del amor y del servicio a los demás. Entonces ahí vamos a encontrar lo que Allan Kardec denominó como los espíritas verdaderos. Hay una expresión que a mí me encanta de Allan Kardec, que se encuentra en el libro Viaje Espírita del año 1872. En ese libro Allan Kardec lo que hace es registrar experiencias que tuvo en diferentes ciudades de Europa, principalmente en Francia y en Bélgica, también estuvo en Holanda, y él tiene un discurso muy interesante que le da a varias personas en Bruselas, y él dice algo, una frase que es potentísima, cuando dice: con una doctrina así como el espiritismo, no se puede ser espírita si no se es hombre de bien. Entonces, el verdadero espírita se reconoce porque es un buen padre, una buena madre, un buen hijo, un buen abuelo, un buen vecino, un buen compañero de trabajo, un buen jefe, un buen empleado, es también un buen ciudadano. El verdadero espírita se tiene que reconocer porque es buena persona, y eso está por encima de todo, por encima de yo saber sobre la reencarnación, sobre la inmortalidad del alma, de haberme leído una cantidad de libros, que es muy bueno, pero por encima de todo eso, el espírita tiene que ser una buena persona. Es que no puede ser de otra forma, dice Kardec. Si nos está diciendo que soy inmortal, que hay una ley de causa y efecto, es decir, que todo lo que hago tiene consecuencias, que vengo del mundo espiritual y regreso al mundo espiritual, que tengo que responder por todas las cosas que hago, que hay una ley del progreso y que estoy destinado a mi felicidad, ¿cómo yo, teniendo un conocimiento así, no me voy a tornar en mejor persona? Es que es algo lógico. Por eso Kardec dice: con una doctrina así no se puede ser espírita si no se es hombre de bien. Y hay muchas personas, es cierto, en otras religiones que no necesitan del espiritismo,
son excelentes personas. Vamos a encontrar en la religión católica, en las religiones protestantes evangélicas, judías, que son personas con cualidades morales mejor que las nuestras. Yo tengo amigos de todas las religiones, amigos a los que aprecio mucho y que yo los veo y yo digo, yo quisiera tener esas cualidades morales. Y no creen en la reencarnación, no creen en la comunicabilidad de los espíritus, no lo necesitan. Yo sí lo necesito, ¿por qué? Porque yo tengo una historia espiritual diferente y como yo sí lo necesito, el espiritismo lo que hace es ayudarme a yo comprender cómo tengo que hacer las cosas. Porque hay algo que a veces se nos olvida. Muchos de nosotros somos espíritas por los compromisos que traemos del pasado. Entonces ya nos hemos equivocado tanto que en palabras castizas Dios dice, bueno, te voy a mandar al espiritismo. Si ya no es con esta, no sé entonces qué más hacer contigo. Una cosa así. Por lo menos así pasa conmigo. Yo sé que Dios me envió al espiritismo y dijo, no, ya, Josecito, ya, si no es con esta, no, pues ya pasé por aquí, por acá, por acá. Entonces, yo digo, oye, sí, lo más importante es ser una buena persona. Está por encima de todo. Y por eso vamos a responder ante nuestra propia conciencia cuando lleguemos a nuestra verdadera vida en el mundo espiritual. Entonces, con una visión así, dice Viana de Carvalho, el verdadero espírita no se permite justificaciones infantiles después de los fracasos. No se acomoda, es que yo, que no. Analiza con rigurosidad. Pero se levanta también de los errores, no se culpa, no se fustiga, no se da palo, no. Se levanta de los errores y recomienza las actividades, óigase bien, todas las veces que sea necesario. Me caigo, acá decimos, me caigo, me sobo, me pongo una curita, me paro y sigo adelante, como cuando uno estaba pequeño y empezó a manejar bicicleta, que uno se caía, se golpeaba, se raspaba y le ponían una curita, se sobaba y decía, móntese de nuevo hasta que aprenda. Pues así funciona la vida. Yo me caigo porque me equivoco, porque soy ser humano, pero yo no me quedo en el error, yo me levanto y empiezo otra vez a darle y lo voy a hacer todas las veces que sea necesario para poder alcanzar mi felicidad. El verdadero espírita tiene coraje para enfrentarse a sí mismo, es decir, dice, yo me voy a analizar y voy a yo mismo a descubrir lo que no está bien en mí y también voy a analizar lo que está bien. Se libera de los enemigos de afuera para vencer a los de naturaleza interior, es decir, entiende que los verdaderos enemigos están adentro, no afuera, y está siempre dispuesto a servir y amar. El espírita está comprometido con la sociedad, de ser mejor persona, de ayudar, de colaborar. Entonces recordamos la frase célebre del maestro Kardec, la frase que a mí me enamoró del espiritismo cuando la leí, porque Kardec dice aquí que el verdadero espírita no se reconoce por ser un santo ni por ser un espíritu de luz. Claro que hay espíritas extraordinarios, ha habido espíritas extraordinarios de los que podemos decir que son espíritus superiores. Pero lo que nos está diciendo Kardec aquí es que el verdadero espíritu se reconoce porque está haciendo un trabajo por transformarse moralmente y porque sabe que tiene cosas que no están bien, pero lucha para poder superarlas. Entonces, el verdadero espírita, esto me lo preguntan muchas veces, dice, oye, ¿un verdadero espírita puede tener un mal pensamiento? Claro que sí, claro que sí. Yo puedo tener un mal pensamiento, pero como tengo conciencia de lo que implica ser un trabajador espírita, ese mal pensamiento no le doy cabida y lo que hago es transformarlo en un pensamiento positivo. Porque se cree que por hacer parte de la vida espírita yo voy a tener pensamientos de luz siempre. Eso no es así. Hay espíritus que tienen esas condiciones, pero la mayoría no. Entonces, yo tengo que ser consciente de lo que no está bien en mí. Solamente reconociendo lo que no está bien en mí es que yo puedo transformar eso. Y por eso dice que puede los esfuerzos que hace para dominar sus malas inclinaciones. ¿Qué está diciendo Kardec ahí? Que hay verdaderos espíritas que tienen malas inclinaciones. Tenemos malas inclinaciones, pero hay que reconocerlas para trabajarlas. Eso es un verdadero espírita. Y entonces el verdadero espírita no se siente completo. No, ya yo tengo 40 años de ser espírita, ya yo hice mi tarea, ya yo cumplí todo. No. El verdadero espírita siempre está en construcción hasta el último día de la encarnación. Y eso se lo aprendí yo a Divaldo Pereira Franco. Con más de 90 años nos visitó acá a nuestra institución espírita en Cartagena y decía, hasta que Dios
no me regrese a la patria espiritual, yo seguiré trabajando porque yo todavía tengo cosas que hacer. Se considera un espírita en construcción, ejemplo de lo que es ser un verdadero espírita. Estudia siempre, observa los acontecimientos, busca sacar el mejor provecho de las cosas para seguir avanzando. Entonces, para concluir, voy a dejarles esta reflexión, voy a concluir allá aquí con esto, con esta reflexión. El espiritismo ha llegado a nuestras vidas como una propuesta filosófica. Es una propuesta. ¿Qué significa que es una propuesta? Es como un regalo. Imagínense que nosotros vamos por una fiesta y nosotros le llevamos en un regalo envuelto al cumpleañero algo. Esa persona decide cuando yo le doy ese regalo si lo toma o no lo toma. Si a mí cuando me dan un regalo yo puedo decir no me gusta ese regalo, no lo quiero. O yo puedo decir, oye, voy a revisar qué hay en el regalo y lo voy a abrir. El espiritismo es como un regalo. Esa propuesta filosófica es un regalo. Y dentro de esa caja de regalo hay varias cositas. Está la existencia de Dios, está el fundamento de Jesús como modelo, está la inmortalidad del alma, está la reencarnación, está la ley de causa y efecto, la ley de evolución, la ley de justicia, amor y caridad. Es decir, está en esa cajita que tiene varios regalos eso. Y hay cosas interesantes, saber que hay un Dios infinitamente justo, saber que la muerte no existe, que yo soy un espíritu inmortal, saber que hay una ley de causa y efecto, es decir, todo lo que se hace tiene unas consecuencias, saber que el amor rige el universo. Eso es extraordinario. A mí me parece que es un regalo extraordinario. Pero, como todo regalo, yo decido si lo acepto o no lo acepto. Entonces yo miro el regalo, abro la cajita y cuando abro la cajita encuentro todos estos regalitos pequeños. Dios, la ley de evolución, la ley de causa y efecto. Entonces yo los veo y yo digo, ¿me gusta o no me gusta? Si no me gusta, me aparto y simplemente digo, no me gusta la propuesta espírita, voy por otro lado, voy para la iglesia católica, evangélica, totalmente respetable. Pero si me gusta, porque encuentro lógica, porque veo que hay coherencia ahí, entonces ya esa propuesta no es una propuesta, sino que se convierte en un proyecto de vida, que es una cosa diferente. Cuando el espiritismo me ofrece ese regalo y yo decido aceptarlo, ya el espiritismo pasa de ser una propuesta en mi vida para ser un proyecto de vida. Proyecto de vida no significa que me voy a llevar la cama, el colchón de la cama al centro espírita, no. Significa que yo voy a comprometerme a tener un estilo de vida en el cual yo voy a ser mejor persona porque me he abanderado de los principios que Jesús me está trazando a través del espiritismo. ¿Cómo? A través de la reforma íntima y principalmente a través de la transformación moral. Por eso la mayor invitación que puedo hacerles en esta noche a ustedes es mediten sobre lo que esta propuesta filosófica les está ofreciendo para sus vidas. Y luego que mediten eso, analicen si el espiritismo dentro del trabajo en las instituciones se ha convertido en un proyecto de vida, en un modo de vida para ustedes. Y créanme que cuando uno adopta el espiritismo como un proyecto de vida, la vida de nosotros se transforma para mejor. Muchísimas gracias a todos ustedes por este tiempo, por este espacio, por la oportunidad de poder compartir aquí con ustedes. Muchísimas gracias, José. La verdad es que este ha sido un gran regalo que hemos recibido en esta noche. La verdad que siempre lo he dicho que es un manjar espiritual. Entonces yo quiero, por favor, José, si hay preguntas, vamos a dar oportunidad para unas 3 o 4 preguntas. Si fueran tan amables, ¿quién quiere preguntarle a José o quiere darle algún mensajito? Bueno, quien está levantando la mano es Rosaura, de Honduras. Si puede abrir su cámara, también. Gracias, Mari. Gracias. Buenas noches, hermanos. Un abrazo fraternal. Muchísimas gracias por estos nuevos conocimientos que vienen hacia nosotros. Y sí, la verdad que tengo una consultita. Yo tengo mi propio criterio, pero me gustaría que el hermano me ayudara a expandirla más.
¿Por qué razón? Porque siempre hay cosas nuevas que aprender. Y una de ellas, bueno, la pregunta que tengo, me gustaría en cierta forma que me ayudara un poco a expandirla, porque también quiero mostrar un ejemplo cuando él hablaba de cómo somos nosotros ante Dios. Y antes de pasar a la pregunta, yo solo quiero hacer breve en la vivencia que yo tuve dentro de mi casa espírita hace muchos años atrás, cuando la coordinadora de nuestra escuela no había desencarnado. Tuvimos la oportunidad de tener muchos mensajes de estos guías espirituales que son pues nuestros bálsamos ante muchas cosas y vivencias que nosotros tenemos. Y cuando el hermano hablaba y hacía la comparación de que si Jesús amaba más al que estaba perdido en la calle o al que se dedicaba al bien, él nos puso un ejemplo. Y es el espíritu del rector de nuestra escuela, que se llama, nosotros le llamamos así, Padre Barnett. Y Padre Barnett en unos consejos nos decía: hijos, ante todo el ser humano, ante los ojos de Dios, todos somos iguales. Es el hombre quien pone ante la sociedad las categorías para pertenecer a la sociedad. Y nos puso un ejemplo que jamás lo he olvidado, y deseo pues que también sea de utilidad, ¿verdad?, para comprender un poco cómo estamos nosotros en este mundo terrenal. Y pone él el ejemplo que dice: el estado del hombre ante la sociedad, dice, es el hombre quien lo divide, no Dios, porque ante él todos somos iguales. Dice, va desde una humilde pensión, dice, hasta un RIC 5 estrellas. Esa es la posición que el hombre ha puesto, dice, ante la sociedad al mismo hombre. Bueno, esa es una pequeña aportación, ¿verdad?, de lo que él hablaba, ¿verdad?, de cuanto al hombre que se dedica a hacer el mal y al hombre que se dedica a hacer el bien. Pero al inicio yo le dije que quería que me ayudara a ampliar una consulta que le tengo, y es cuando él hablaba de cuando la persona es simpatizante espíritu. Que me ayude a extender un poco más cuando la persona es simpatizante trabajadora. Sí, cuando es simpatizante a lo que se denomina uno mismo como espírita. Sí, la respuesta es realmente más sencilla de lo que parece. Desde el momento en que nosotros nos vinculamos al trabajo de la institución, ya dejamos de ser simpatizantes, ya somos trabajadores. Se utiliza la expresión simpatizante para personas que asisten a la institución pero no se vinculan al trabajo. Y eso hace parte también de, como decimos nosotros popularmente, los gajes del oficio. Hay personas que van a visitar nuestra institución en las conferencias públicas, les gusta, les encanta, les sirve para su vida, pero no se van a comprometer nunca en el trabajo dentro de la institución. Y eso no está mal, no está mal. Nosotros en nuestra casa tenemos personas que tienen años asistiendo a las conferencias públicas, pero hasta allí. Pero ellas dicen que les sirve para su vida personal, a nivel familiar, y eso es importante. Mientras la persona capte el mensaje y la ayuda a transformar, está bien. Pero desde el momento en que yo ya decido comprometerme, así sea en una sola actividad dentro del centro espírita, paso de ser simpatizante a ser trabajador. No que yo me encargo de arreglar la silla antes de hacer la tarea de vibraciones, por ejemplo. Ya estás comprometido, eres un trabajador espírita. Y ese compromiso, más que una obligación, se debe adoptar como un compromiso con Jesús, como lo que desarrollamos hoy, que le estoy cumpliendo a Jesús en estas cositas mínimas. No sé si queda clara la respuesta.
Sí. Me ayudó mucho. Me ayudó mucho en la conclusión. Gracias. Harvey, desde Colombia, también quiere hacerte una pregunta, José. Harvey. Buenas noches, bienvenido. Hola José, buenas noches para todos. Qué gusto volverlo a ver. Estuve en el Congreso Espíritu de Bogotá, me encantó su charla. De verdad que quiero darle los agradecimientos porque pues allá sé que está rodeado de muchas personas y pues a veces difícilmente pudimos charlar, ¿no? Pero bueno, me encantó su charla esta noche, la verdad, muy especial, muy clara. Nos lleva a nosotros a hacer una reflexión muy grande, ¿no? Frente al tema, ¿no? Ahora, me encanta eso, lo que nos pone pues como a cambiar de ese concepto, ¿no? Y es la palabra de conciencia de responsabilidad, que creo que a todos nos falta muchísimo, ese tema. Entonces, muchas veces la culpa nos lleva a situaciones difíciles, ¿no? Porque la culpa lo que hace es como mirar un pasado con angustias, ¿cierto? No nos libera. Entonces, y hay que mirarlo es con la responsabilidad de este futuro de esperanzas, ¿no? En este entendido, yo pues he leído algunos libros y pues la enseñanza del Maestro Jesús, pues él nunca culpó a nadie, nunca culpabilizó a nadie, sino que lo concientizó, ¿no? No humilló, por decir algo, a la mujer adúltera, no condenó al publicano, no rechazó al pescador. A todos les devolvió la dignidad con una invitación clara que hizo el Maestro Jesús: ve y no peque más. Es decir, toma conciencia y sigue adelante, que es precisamente el mensaje que usted hoy nos trae, que me parece muy bonito, ¿no? Entonces, por eso, en esta labor espírita, nosotros que somos los responsables de cultivar esta doctrina, pues yo creo que lo primero que debemos hacer es cómo la reflejamos en nuestra vida, cómo la llevamos, pero también cómo la podemos expandir, cómo la podemos también llevar, digamos, en ese concepto que Dios en su infinito amor nos pone en este trabajo. Yo creo que aquí estamos porque tenemos una responsabilidad demasiado grande y esas responsabilidades no las podemos evadir. Que nos demoremos tal vez porque tal vez no entendamos, porque nos cueste, porque haya que repetir la tarea las veces que sea necesaria, pero la responsabilidad la tenemos que hacer y la tarea es eso, ¿no? Brindarnos amor, pues expandir prácticamente, ser cultivadores de esta doctrina, pero también cómo la llevamos, porque yo siempre digo algo, hablar de espiritualidad entre nosotros es muy fácil porque lo entendemos, pero vaya, hablemoslo con las personas que tal vez no entienden o que tal vez están en esa búsqueda constante de un auxilio espiritual. No, José, yo quiero más que todo dar las gracias y gracias a Maribel porque siempre nos sorprende con estos invitados tan especiales en estos espacios tan bonitos, ¿vale? Un abrazo grande. Bueno, ahí hago una aclaración, ¿no? Yo estoy más contento que ustedes, yo siempre lo voy a decir, y cuando sea así, ¿no? La próxima que haya un evento me buscas y claro que sí, y hablamos y donde haya el espacio, por lo menos para saludarnos, cuenta con eso. Y con respecto a lo que acabas de decir, completamente de acuerdo, el ejemplo que pusiste de la mujer adúltera, Jesús nos enseñó eso, a desarrollar más conciencia de responsabilidad que culpa, porque la culpa tiene algo desde el punto de vista psicológico que es bien complejo, es cuando uno comete un error y desarrolla culpa, la culpa nos lleva a reincidir en el error. Eso es algo desde el punto de vista psicológico complejo. Entonces yo fui infiel, consumí alcohol, consumí droga y me culpo y me fustigo, y esa culpa me lleva otra vez a reincidir en el error. Cosa diferente a cuando yo tomo conciencia de responsabilidad y decido liberarme de esa situación que estoy viviendo. Entonces el ejemplo es bastante oportuno, Harvey. Pero ya sabes, la próxima que haya un evento, no sé, cuando vaya, te acercas y te saludo y nos presentamos en forma. Muchas gracias, un abrazo grande y muchas bendiciones. Gracias, Maribel. No, estamos, ¿alguien más quiere hacer alguna consulta? No sé, aprovechemos la oportunidad de que José nos está dando. Si hay alguien más. Bueno, espero que haya quedado claro lo que quise desarrollar. ¿Sí? Yo creo que sí, justo, no creo, así es. ¿Alguien más? Y si no, pues
pasamos al... Bueno, Valito, entonces el espacio para usted. Hola, querido José Ángel Cueto, un verdadero placer. Nuestra parte es las palabras de agradecimiento. Nosotros queremos agradecer profundamente por este tema que nos hace reflexionar bastante, como ha mencionado Harvey, como ha mencionado Rosaura y Johanita, en donde nos haces mención a algo sumamente importante, el amor en su máxima expresión, en cuanto a las palabras del Maestro Jesús, que se reconocerá al verdadero espírita por su constante transformación moral. Entonces, ser una mejor persona, y eso nosotros te lo agradecemos profundamente, agradecidísimos. Tú dices que te quedas agradecido, pues nosotros nos quedamos más agradecidos completamente. Mire, yo no digo que no alcanzo como tú, no soy feliz porque todavía no conozco Centroamérica. Cuando vaya a Centroamérica, muchas gracias. Pues realmente es un honor para nosotros, cada uno de nuestros hermanos que participamos acá en el Club de Lectura, en donde leemos varios libros espíritas, en donde lo que nos has mencionado, la parte fundamental, en donde que nos vuelva a ser una mejor persona cada vez, y me gustó mucho porque podemos leer bastante como podemos leer poco, y que eso no nos hace la diferencia, sino que nos va a hacer la diferencia ese cambio y esa transformación. Completamente agradecidos. Yo soy el portavoz de todos, pero acá vemos de diferentes países, y te agradecemos profundamente tus consejos, tus orientaciones, tus palabras, y que la paz de Dios siempre esté con tu persona. Gracias. Muy agradecido. Gracias. Gracias, Valito. Yo no sé si Cristi desde México también quisiera darle unas palabras a José. Cristi, ¿estás por ahí, Cristi? ¿Estará por ahí Cristinita? ¿O Norita aprovechando a José? Sí. Sí, aquí estoy. Buenas noches para todos. Voy a poner un poquito de cámara para... Bueno, no sé si se ve. Sí. Pero aquí estoy. Hermano José Ángel Cueto, muy agradecida por este momento, por todo este banquete espiritual que nos ha traído para todos. De igual forma también fue un gran placer conocerle en esa oportunidad que Dios nos dio de poder estar en su casa espírita y de traernos pues algo maravilloso de todo ese trabajo lindo que hace. Sí. Todo lo que nos ha dejado en esta noche, pues de gran reflexión, y considerar pues que los seres de luz pues nos van llevando con grandes propósitos en diferentes direcciones, y que ellos presentan el momento, como dice el tema de uno de los libros que me traje, de Cartagena, por los caminos de Jesús. Entonces lo que usted nos ha dejado acá, bueno, al menos en lo personal, me llena de mucha fortaleza, porque hay direcciones que el Padre Eterno los presenta en el momento preciso, con grandes propósitos, ¿sí? Y como usted mencionaba, en la medida que Él nos da la oportunidad de dar una palabra de aliento, donde estemos, como estemos, en ese instante que Dios nos presenta en el camino aquel ser para ayudarle, entonces de igual forma estamos colaborando, como usted lo decía, en esa proyección de vincularnos en ese caminar con el Maestro Jesús. Agradezco mucho porque de igual forma ha ampliado mis horizontes en la dirección que el Padre tiene con cada uno de nosotros, porque cuando damos una palabra de aliento en la imperfección que nos acompaña, nos sirve bastante. Nos sirve porque esa pequeña luz que dejamos ha sido la pequeña luz que hemos recibido. Y de esa forma pues vamos, me gusta esta frase de Chico cuando le dijo a Divaldo, y lo he repetido varias veces, y con un propósito,
usted y yo somos postes de luz que debemos de alumbrar en lugares diferentes. ¿Sí? Así es. Entonces aquí estamos todos como postes de luz recibiendo este mensaje de paz. Entonces a los dos nos gusta entonces. Para ir por ahí alumbrando también en la luz que Dios nos ha permitido con inmensos propósitos. Así que un abrazo para todos desde mi ser y un gran placer, José Ángel. Mucho gusto. Bueno, muchísimas gracias. Yo no sé si hay alguien más, y si no, pues vamos a dar por terminada esta actividad, agradeciéndote de todo corazón, José, porque tú siempre estás aquí con nosotros, te queremos y sabemos que muy pronto estarás por estas tierras también. Eso está casi decretado que así será. Dios quiera que así sea. Así va a ser, José. Entonces, vamos a dar por terminada la actividad, agradeciéndote enormemente. Rosalvita, si tú fueras tan bondadosa de hacer la oración de cierre. Muchas gracias para todos. Bueno, pues muchísimas gracias por la oportunidad. Un saludo muy especial al querido José. Él sabe de mis sentimientos hacia él, mi admiración, mi respeto, y al escucharlo cada vez más agradeció a Dios por corazones tan bondadosos y tan bonitos como el tuyo, Josecito. Muchas gracias, de verdad. No, gracias a usted. Este fin de semana, la ciudad en la que estábamos hablando de ti, Rosalba. Estaba hablando con un familiar tuyo del buen corazón que tienes tú. Ay, Dios mío, Señor. Sí, ese familiar te lo dirá. Me falta todavía, pero ahí vamos dándole despacito. Entonces, pues con este sentimiento de cariño, de afecto, de respeto, de admiración, de fraternidad de nuestros corazones, los invito a que cerremos nuestros ojos y que en esta noche agradezcamos a nuestro Padre Dios la bondad de su amor, de enviarnos a un mensajero amoroso y grande como es el Maestro Jesús. Que por estos tiempos el corazón del hombre se sensibiliza por su enseñanza, porque experimenta la reflexión interior de la búsqueda de la luz, de la búsqueda de la verdad, del despertar, del transformar el corazón. Son momentos donde hacemos esos balances, donde sabemos que hay todavía vacíos, dificultades, indisciplinas en la mente y en el corazón. Pero aquí estamos gustosos de escuchar a criaturas como nuestro hermano José Ángel Cueto, que con su verbo sencillo, que con la calidez de su corazón, que con su sentimiento amable, siempre lleva ese mensaje de una manera amorosa y entendible, llevando la doctrina a que toque el corazón, a que en este momento este mensaje que recibimos, que nos invita a hacer unión, a ser verdaderos corazones que cohesionemos los unos con los otros, para que esas brechas, para que esas grietas que se abren en los corazones, en las casas espíritas, puedan cerrarse o no deban abrirse nunca, para trabajar en el bien, para aprovechar esta bendita oportunidad de esta encarnación para ser mejores seres humanos. Gracias infinitas damos a la espiritualidad superior. Gracias infinitas damos porque hoy cerramos nuestro club de lectura con el corazón cargado y henchido de alegría en este cierre maravilloso de encontrar un alma humilde que nos vuelve a recordar la invitación a ser verdaderos obreros de la última hora. Gracias te damos por la vida de este hombre que con su amor dispone de su tiempo para traernos esta antorcha de luz. Gracias te damos por la vida de Maribel Joana. Bendícela, Señor. Fortalece su corazón
para que se mantenga frente a ese timón, ayudando a llevar esta barca donde todos queremos llegar a puerto seguro, en el estudio, en el despertar, en el entender y en el profundizar cada vez más esta bendita doctrina que nos orienta y que nos guía. Bendice a cada uno de mis hermanos que con dedicación, que con amor, cada lunes, con una disciplina constante, estuvieron ahí presentes, escuchando, entendiendo, comprendiendo estas lecturas edificantes que nos traen lecciones que a veces se quedan impregnadas en el fondo del corazón. Te pedimos humildemente por aquellos seres que en este momento pasan por probaciones difíciles, por aquellas criaturas que en este momento no encuentran consuelo para sus almas, para que sean todas esas caravanas de amor que llegan a esta tierra, para que sean ellos los que traigan el medicamento de la fortaleza, del ánimo y de la alegría de vivir. Nosotros, con la fe puesta en ti, Maestro Jesús, esperamos este nuevo ciclo del nuevo año, confiados y seguros de seguir estudiando, de seguir aprendiendo, de seguir madurando nuestras almas en la tarea edificante para ser esos hombres y esas mujeres de bien que estás necesitando para trabajar, para ayudar, para servir, pero sobre todo para amar. Gracias te damos, Señor, por escuchar nuestra plegaria. Que así sea. Que así sea por siempre. Que así sea. Que así sea. Muchas gracias. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Felices fiestas. Gracias, José. Y aquí vamos a esperar nuevamente que estés con nosotros. Feliz noche. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Gracias. Bendiciones. Feliz Navidad para todos.